Hola a todos mis queridos paisanos y bienvenidos una vez más a este canal. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente fluir con la vida? ¿O cómo nos enfrentamos a la incertidumbre, el cambio y en última instancia la muerte? Pues bien, hoy vengo a hablaros de la película Flow, dirigida por Jim Stavlodis, una película sin una sola palabra y sin acompañamiento musical, pero con una carga muy potente, simbólica y metafórica, donde un gato negro atrapado en un mundo en transformación debe aprender a navegar por lo desconocido. En este vídeo analizaremos cómo Flow, una película que muchos de vosotros catalogaríais de infantil por simplemente estar dirigida en un estilo de animación animada, trata temas tan profundos como la adaptación, la trascendencia y la muerte. Además, desentrañaremos las metáforas desde lo más profundo del agua hasta el desarrollo de sus personajes, para darnos cuenta cómo esta película nos puede hacer reflexionar sobre nuestro propio viaje en nuestras vidas. Así que vamos a comenzar con este análisis cinematográfico y filosófico que, más allá de sus imágenes hipnóticas, nos habla de lo más esencial: el inevitable fluir de la existencia. Así que ya sabes, si te gusta este vídeo no olvides darle me gusta, que me ayudarías un montón, y por supuesto dejar tu comentario acerca de tu opinión sobre esta película, si la has visto, si no la has visto, y por supuesto la reflexión que sacas de ella. Y ya te aviso de primeras que este vídeo va a estar cargado de spoiler, por ende si no has visto la película te animo a que la veas y por supuesto luego pongas este vídeo para reflexionar juntos un poco y sacar nuestras conclusiones juntos. Pues bien, vamos a empezar un poco desarrollando la trama, ¿no? Nos encontramos con un gato negro que se encuentra en un mundo posapocalíptico. No hay humanos, la humanidad no existe y simplemente lo que podemos ver en toda la película es un mundo vegetativo, donde principalmente hay animales conviviendo con el entorno que ha quedado de lo que fuese antes una civilización humana, ¿no? Desde el comienzo vemos esculturas de gatos que, bueno, no se da una explicación clara en la película, supongo que hará referencia a algo. Me he visto vídeos y tal y quizás puede referirse a una civilización, ¿no?, que adoraba a los gatos, pero bueno, esto ya lo dejo aquí un poco en volandas para quien quiera cogerlo y sacar sus propias teorías. En un momento dado, la película nos comienza a mostrar una inundación. El agua empieza a subir de nivel y el gato se ve obligado a esconderse cada vez en un punto más alto. Antes nos habían enseñado cómo varios perros le perseguían y estos perros serán importantes para la trama a lo largo de la película. El gato, obviamente por miedo y no querer enfrentarse a aquello que desconoce, que es el agua, empieza a subir hasta que ya no puede subir más porque el agua le está rodeando. En ese momento vemos como una canoa se acerca y el gato se sube a ella. A lo largo del viaje de este pequeño animalillo se cruzará con otros animales. En primer lugar nos presentan en esta canoa la capibara, una capibara serena. Después seguirá un lemur inquieto, un perro bastante juguetón, una garza, creo que es una garza muy majestuosa, y por supuesto una ballena imponente que emerge de vez en cuando de las profundidades para ayudar a estos animales. Cada una de las personalidades de estos animales representará una actitud diferente frente al cambio y flujo de la vida, retando constantemente a nuestro protagonista a decidirse entre la soledad o la convivencia, el miedo o la confianza, la adaptación o la resistencia. Y a medida que el gato aprende a adaptarse y fluir con las circunstancias a través de un viaje, enfrentándose un poco a lo desconocido, la película nos invita a reflexionar sobre la transitoriedad de la vida, la muerte como parte del ciclo natural, ya que tendremos algún personaje que nos abandona, pero de una forma bastante onírica y metafórica. A continuación vamos a hablar muy brevemente de la fotografía. Si mal no recuerdo, es una película que está creada por una plataforma de animación digital gratuita y creo que tiene muchísimo mérito haber conseguido de una plataforma gratuita, que en principio podemos pensar que los recursos son más bajos que si fuera de pago, haber conseguido semejante resultado. Además de los colores vibrantes que utiliza constantemente, reflejando la belleza de la naturaleza y a la vez su brutalidad.
Por supuesto, no podemos olvidarnos de los planos. La elección de planos largos y tomas panorámicas nos reflejan una vez más la inmensidad y majestuosidad de la naturaleza y reflejan además la vulnerabilidad de esos personajes. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los personajes. Vamos a ir desarrollando muy brevemente las personalidades de cada uno de estos animales y lo que puede llegar a significar o sugerir la película de los mismos. Voy a ser muy breve pero lo suficientemente explícita y concisa como para que nos hagamos una idea de, la metáfora que puede haber detrás de ellos y por supuesto para que nos haga reflexionar a nosotros mismos sobre nuestra vida, que es al fin y al cabo el motivo principal por el cual he decidido hacer este vídeo. Y vamos a comenzar con el gato. Recordemos que al principio de la película el gato se muestra con miedo frente a ese mundo desconocido que está cambiando y por supuesto una resistencia constante al cambio, huyendo cada vez más del agua que se acerca y se aproxima a él. Y luego cómo tiene que adaptarse y enfrentarse a ese nuevo cambio al convivir con diferentes animales con personalidades muy opuestas. La evolución de este pequeño personaje puede sugerirnos precisamente eso, la trascendencia y la transformación y por supuesto la superación personal y la apertura a nuevas experiencias. Tenemos al capibara. El capibara es una figura totalmente de serenidad que nos refleja un poco ese respaldo que a veces buscamos en momentos de adversidad. El capibara, a través de ese templante serio que tiene constantemente, pero gestos muy pequeños que a veces nos da a entender que está protegiendo y cuidando de los demás cuando los demás están confusos o intranquilos, nos refuerza una vez más ese apoyo que puede significar su personalidad para el resto de personajes. El lémur. El lémur aparece en un momento cuando tanto la capibara como el gato negro, que son los primeros que llegan a esa barca, pasan por una zona donde hay muchos edificios en ruinas y vemos a este lémur rodeado de objetos mientras el agua sube. El lémur coge una cestita y empieza a guardar todos los objetos con intención de llevarse el máximo número posible de objetos. Esto nos quiere sugerir un poco ese apego al pasado y negación a dejar atrás todo aquello que llevamos arrastrando en la vida. Repito una vez más, y no lo he repetido antes, por cierto, que todo esto son al fin y al cabo teorías mías. Lo mismo tú has sacado otra cosa en clave de cada uno de los personajes, pero creo que al fin y al cabo esto es lo bonito, el poder compartir todas las cosas y detalles que ha sacado diferentes personajes y aprender de ello. El perro. El perro es el que os contaba al principio que persigue a nuestro gato. El perro aparece por primera vez persiguiendo al gatito negro y después aparece varado en una orilla, no sabemos muy bien por qué, no están el resto de sus compañeros, que también eran otros perritos, y se alegra un montón al ver al gato. De hecho, al principio de la película, que esto no os lo he comentado, el perro es de los pocos perros que se quedan con el gatito intentando jugar con él. Esto, sin lugar a dudas, es un ejemplo de lealtad y de amistad sin perjuicios, a mi juicio y a mi modo de entender las cosas. Está constantemente intentando jugar con el gato pese a las negativas del gato y del resto de animales. Siempre es positivo y mantiene esa ilusión frente a lo desconocido y pese a las adversidades que les van sucediendo a nuestros personajes. El pájaro, la garza o pájaro secretario, porque no sé muy bien qué animal es. De verdad, es uno de los personajes que a mí más me ha calado. De hecho, cada vez que recuerdo esa escena y a este animal se me saltan las lágrimas. Quizás es porque soy sensible o quizás es porque esta película me ha llegado a lo más fondo y hondo y profundo de mi ser. Pero es que de verdad tiene tanto que decir este animal sin una sola palabra que se me quedaría corto cualquier cosa que dijera. Simboliza, por supuesto, la libertad y la trascendencia, sobre todo en su última escena, en su escena final. Cuando los demás pájaros intentan acabar con la vida de nuestro gatito, él se opone. He estado buscando teorías y dicen que incluso toda la película puede estar haciendo referencia al Antiguo y al Nuevo Testamento de la Biblia. Y el pájaro o la garza hace referencia al propio Jesucristo. Y bueno, os invitaría de verdad a que escuchaseis diferentes teorías porque es muy chulo, sobre todo
¿Cómo dan otras personas perspectivas sobre estos animales? Pues bien, la garza, cuando se enfrenta a esos pájaros que son de su misma raza, por proteger a ese pequeño gato, un sentimiento de justicia y sobre todo de trascendencia del instinto. No lo sé, de verdad, amigos, es súper importante este animal para mí y lo que significa, y por supuesto su escena final, esa escena tan onírica que tiene en lo alto de la montaña, ascendiendo a la luz, que por supuesto para mí significaba claramente la trascendencia o de forma metafórica la muerte, cuando asciende a lo más alto dirigiéndose a la luz y el gato se queda varado y se queda finalmente en la tierra y la garza acaba desapareciendo. Esta escena puede significar muchas cosas, ¿no? Desde la propia muerte hasta la trascendencia de uno mismo, de cambiar y de ir evolucionando. Esto ya es el significado que cada uno le dé, pero para mí es uno de los personajes más importantes y de los que más daría para hablar. La ballena, aunque bueno, no es una ballena, he leído por ahí que puede representar a un leviatán, pero bueno, esto ya cosas y teorías de la gente. Pero bueno, vamos a llamarla la ballena, que aparece en momentos claves para ayudar y hacer de guía a nuestro pequeño gatito. Cuando el gato se está ahogando o parece que se está ahogando en las profundidades del agua, la ballena le aupa, devolviéndole a la superficie y recuperando, salvándole, ¿no? Un animal que puede evocarnos sabiduría e incluso, bueno, hacernos un poco de guía, lo que he dicho, ¿no? En fin, estos serían los personajes que aparecen en esta película. Todo esto que os he contado es sin una sola palabra, es lo que acabas interpretando de la película a través de la fotografía y de los gestos que se hacen entre ellos los animales. Es sumamente increíble. Vamos a hablar a continuación de las metáforas principales y sobre todo la interpretación filosófica. Y perdonadme porque se me va y me viene la luz como le da la gana, hoy el día está muy raro. Vamos a comenzar hablando del agua. El agua como símbolo principal de cambio, que se muestra principalmente a través de esa inundación, nos presenta a la vida misma a través de sus imperencias y los cambios en cada uno de nosotros. Además, con esa dualidad que presenta el agua, ¿no? Como forma destructiva, cómo destruye los parajes y la naturaleza e incluso a muchos de esos animales, pero a la vez como símbolo de vida, cómo la necesitamos para sobrevivir. Si bien esto es algo que podemos pasar por alto ya que nos sumerge la película por completo, la ausencia de diálogos expresa todavía más los sentimientos, o al menos a mi parecer, de esos animales, las emociones, y nos permite a nosotros como espectadores conectar más tanto con la película como con los personajes. Vamos a hablar ahora sí de la trascendencia de la muerte en Flow. Claramente hemos visto que el agua tiene un papel muy importante en todo esto, esa dualidad de la que ya hemos hablado, pero os voy a hablar un poquillo más en profundidad sobre la escena de la garza o el pájaro secretario, que repito, no sé qué especie de animalito es. Como ya os he comentado, esto no lo he comentado, el pájaro tiene herida una ala. Y esto es porque cuando defiende al gatito frente a sus otros compañeros, ¿no? A otros compañeros de especie, uno de estos, tras un duelo que pierden, le rompe el ala. Esto puede sugerirnos esa metáfora entre el punto intermedio, ¿no? De la vida y la muerte, ese punto intermedio que podemos llamar limbo. Bueno, esto puede ser aquí una pedrada mía, pero vale, podemos sugerirlo como eso. Pero ahora sí, vamos a hablar de esa escena que ya os he comentado antes. Hay en un momento que nos encontramos a los personajes en una tormenta y llegan a una especie de acantilado, y en este momento la garza decide alzar el vuelo e irse hacia ese acantilado. El gatito baja de la barca, ya que, bueno, tiene apego a este animal, por supuesto le ha salvado la vida y siente gratitud, apego y admiración, y sale corriendo tras su búsqueda. Tras subir toda la montaña, todo ese acantilado, acaba viendo a la garza, al pájaro secretario, en eso, en lo que es el acantilado, las nubes, no llueve, no hay absolutamente nada
más que él. O sea, es que me pongo a llorar. Al principio yo pensaba que hacía un poco referencia, ¿no?, al fin del mundo y ellos dos juntos. Pero cuando en un momento dado vemos como las burbujas, el agua empieza a subir, claro, a mí me estaba desconcertando bastante, porque la película hasta ese momento había sido muy realista, no era nada fantasiosa, ni mucho menos. Y en ese momento, cuando empiezo a ver que todo se eleva, digo, bueno, a ver qué explicación realista le dan. Y me encuentro que es una metáfora muy onírica sobre esto, sobre la trascendencia de la muerte. Vemos cómo todo empieza a cambiar y empieza a suceder como un juego de colores vibrantes, azules, morados, haciendo referencia al universo y todo lleno de estrellas. Y se encuentran la garza y el pájaro volando el uno sobre el otro, para que en un momento dado el cielo se abra y emerja una luz brillante y blanca, en la que el gato intenta perseguir a la garza, ya que la garza le mira hacia abajo y sale volando, como queriendo ella ir hacia esa luz blanquecina, y el gato claramente no puede llegar porque quizás no es su momento, no está preparado y se queda solo. Esto es una clara metáfora de la trascendencia. El pájaro no ha muerto en términos literales, pero sí que ha alcanzado un nuevo nivel de existencia, un estado de libertad que antes no era posible. La escena nos recuerda muchas creencias que nos sugiere que la muerte es simplemente la liberación del cuerpo y el paso hacia una nueva forma de ser. Ahora voy a hablar del personaje de la ballena, del Leviatán o del bicho este tan grande, que creo que también es importante para lo que estamos hablando de la trascendencia de la muerte y el ciclo de la vida. La ballena es el personaje que aparece en momentos claves para hacer de guía y ayudar a nuestros protagonistas, tanto el gatito como el resto de animales. La ballena, un animal majestuoso y sereno, que parece conocer mejor que nadie cómo fluir con la vida, aparece al final cuando todo se ha reconstruido y el agua parece que se ha marchado, varada en la tierra, ¿no? Qué curioso que para muchos ese agua era la destrucción de lo que habían conocido y para la ballena era su medio de existencia y de lo que vivía, ¿no? Recordad que antes hemos hablado de esa dualidad del agua como muerte y a la vez como vida. Y en la última escena, una escena postcréditos, después de que el agua ha desaparecido, que vuelve a estar todo normal, en la escena postcréditos vemos a esa ballena, no sé si a esa misma, pero creo que lo importante de esta escena es quedarnos con la metáfora, con lo que sugiere. Un símbolo de renacimiento. Nos sugiere que aunque muchos caminos parezcan llegar a su fin, la existencia sigue en otras formas, quizás en otros lugares. Es un recordatorio de que la muerte, más que una desaparición absoluta, es una transformación, un retorno hacia la inmensidad de la naturaleza. Para concluir, a diferencia de otras muchas películas que también tratan la muerte, pero como un evento final, como algo trágico, Flow nos presenta una visión más metafórica, filosófica y natural, donde la muerte es parte de ese ciclo constante de la existencia. La vida es un flujo constante, una serie de cambios inevitables e incertidumbre. Pero precisamente la clave para trascender la muerte no es temerla, sino aceptarla como un paso más en el viaje. Para concluir, recordemos que al principio de la película el gato que nos presentan huye constantemente y se resiste al cambio, se resiste a ese miedo que siente frente a lo desconocido y al final deja de resistirse y fluye precisamente con el cambio, adaptándose a su nuevo entorno y a sus compañeros. Ya no huye ni se resiste, simplemente se adapta y acepta a lo que viene. Su evolución es un reflejo de la idea de que la vida sigue incluso después de lo que parece un final. Y después de esta retahíla y de haberme puesto bastante filosófica con la película, espero de verdad que os haya llegado y que, bueno, pues os pueda servir en vuestra vida individual. Y si no habéis visto la película y aún así os habéis comido los spoilers, hacedme caso, id a verla, que no os vais a arrepentir para nada.
De hecho, quizás algunos, al igual que a mí, pueden haceros cambiar la forma de ver algunas cosas. Y ahora sí, vamos a mandarle un saludo a los paisanos, que ya sabes que si quieres apoyarme puedes hacerlo uniéndote aquí abajito. Un saludo para todos los paisanos VIP, que son Xiota, Dharam Singh y Santi Blanco. Gracias a todos vosotros por todo el apoyo, os estoy súper agradecida. Un saludo a los paisanos especiales, Pelocho Biker, Sangre de Ochobre, Santiago Blasco y Aníbal Dinamo, gracias de todo corazón. Y a los paisanos de Dani HG, JT, Víctor Fernández, Javier Torres Moreno, Thanos Todopoderoso y Miguel Ángel, gracias a vosotros. A todos los demás espero que estéis súper bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!